Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles este kit de dados que acabo de adquirir. Como pueden observar, es de 51 piezas. La verdad que se me hizo a buen precio para la cantidad de piezas que trae. Me costó 320 pesos en el AutoZone. Era necesario que las comprara ya que vamos a hacer la limpieza del cuerpo de aceleración, el cambio de las ligas y vamos a cambiar el sensor TPS que ya les había comentado que estaba pendiente. Voy a abrir aquí la caja de herramientas para que la puedan revisar. Trae dados de varios tamaños y trae dos matracas. Bien, vamos a sacarla del paquete y pues trae su pequeño estuche en donde está todo almacenado. Vamos a abrirlo y bueno, viene de la siguiente manera. Y bueno, aquí vienen todas las medidas y trae una matraca de 3 octavos y otra de media pulgada. Trae una extensión. Está bastante completo este kit de dados y pues bueno, nos va a ser bastante útil para hacer este mantenimiento que ya les he comentado. Y bueno, aquí quiero mostrarles lo que vamos a estar utilizando. Este es un limpiador de carburador que también dice limpia carburador y cuerpo de aceleración. Es de la marca Tecnofuel. También vamos a estar utilizando el sensor TPS, igual de la marca Tecnofuel, y vamos a utilizar de una vez estas ligas que son para el cuerpo de aceleración para cambiárselas, ya que anteriormente por ahí tenía algo de silicón y queremos quitar todas esas cosas. Bien, aquí lo que vamos a hacer primeramente es retirar los arneses, uno de la válvula jack, levantamos y jalamos hacia atrás, y otro del sensor TPS. Lo vamos a igual levantar el seguro que tenemos y hacerlo hacia arriba. Sale de manera muy fácil, solo tengan cuidado del arnés. Ahora bien, vamos a tener que quitar dos tornillos que están en los laterales. Este que está aquí, vamos a utilizar este dado de 6.5 milímetros. Utilicé un adaptador, una extensión y la matraca. Son dos tornillos que se quitan con el dado de 6.5 milímetros. Vamos a aflojarlos primero. Y bueno, sale de la siguiente manera. Ya que quitamos esos dos tornillos, también vamos a quitar la caja del filtro de aire y vamos a utilizar una punta Torx del número T20. Pero antes, en mi caso, como tengo esta bocina de la alarma, la voy a retirar primeramente antes de quitar la caja del filtro. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar a desatornillar la caja del filtro de aire con la punta Torx del número T20. Bien, aquí ya como pueden observar ya se ha despegado. Nada más jalamos un poco hacia arriba y sale de forma sencilla. Ahora bien, que ya hemos sacado la caja también del filtro de aire, vamos a desconectar el chicote del acelerador y este simplemente lo vamos a sacar hacia arriba y lo jalamos hacia un lado y lo orillamos para que no nos estorbe al momento de sacar el cuerpo de aceleración. Ahora bien, ya que hemos quitado esos tornillos en un principio y la caja del filtro de aire, ya podemos empujar esta caja hacia atrás. Al estar intentando hacer la caja hacia atrás, me encontré con este problema, como que le habían puesto por ahí silicón y esto está bastante pegado. Entonces, para que se nos facilite, vamos a tener que quitar la válvula jack, quitar estos tornillos que están por un lado y hacerla hacia un lado para que quede más libre esta parte y podamos intentarla empujar. Vamos a quitar los tornillos de la válvula jack, estos que están de forma lateral. Son 3 tornillos y los quitamos con una punta Torx del número T15. Bien, los tornillos que están de este lado son 3, uno en esta parte, otro abajo y uno de aquel lado. Son del siguiente tamaño. Los quitamos con una punta Torx del número T15 y solamente lo vamos a despegar y lo vamos a hacer hacia un lado. Ya así vamos a tener más libertad para empujar esto hacia atrás. Vamos a intentar empujar nuevamente. Vamos a intentar moverlo también tomando desde abajo la caja de filtro de aire. Vamos a moverlo un poco de arriba hacia abajo, teniendo cuidado con el cuerpo de aceleración. Bien, aquí como pudieron observar lo sacamos hacia el frente, ya nada más lo podemos dejar por un lado en lo que vamos a quitar nuestro cuerpo de aceleración. Ya las ligas están sumamente aplastadas, ya no hay esa elasticidad que tenemos en un principio, además de que le habían puesto este silicón que no es lo correcto. Entonces vamos a quitar esto y vamos a poner nuestras ligas del cuerpo de aceleración, pero para esto pues vamos a tenerlo que sacar por completo. Bien, para sacar ahora el cuerpo de aceleración completo vamos a tener que quitar dos
2 tornillos más que tenemos en esta parte. Ahí tenemos uno, si lo alcanzan a ver, y por este lado tenemos el otro tornillo. Vamos a quitarlos. Para esto vamos a utilizar un dado de 10 milímetros como este que tenemos aquí. Igual hay que usar la matraca, y pues si pueden utilizar una extensión está bien. Vamos a utilizar entonces la matraca con el dado de 10 milímetros. Hay que ejercer algo de fuerza porque si están algo apretados. Ya que lo aflojaron, solamente usen el dado si se les hace más fácil poderlo sacar. Igual se pueden ayudar con una extensión como esta para poderlo extraer. Ya que lo sacamos, el tornillo es de este tamaño, y a continuación vamos a quitar el otro de la misma manera. Bien, una vez que ya quitamos ambos tornillos, como les mostré, sale fácilmente hacia adelante. Ahora solamente hay que quitarla, levantarla con cuidado, y aquí la tenemos. Como pueden observar, está muy sucia. Esta es la parte trasera y así tenemos la parte delantera. Está bastante sucia. Todo esto lo vamos a limpiar con nuestro limpiador de cuerpo de aceleración. Como les menciono, está así de sucio. Y aquí por un lado tenemos el sensor TPS, que ya obviamente teniéndolo de esta manera va a ser mucho más rápido quitarlo. Solamente hay que quitar estos tornillos que tenemos por los lados. Enseguida ya nada más vamos a quitar el sensor para comenzar a limpiar el cuerpo de aceleración. Bien, aquí ya aflojamos los tornillos, ya nada más los retiramos. Como les digo, son del número T15, Torx T15. Retiramos el sensor y queda de la siguiente manera. Y ahora sí, vamos a proceder a lavarlo. Bien, para lavarlo vamos a rociar el producto. Podemos utilizar un pequeño cepillo para tallar muy bien. Bien, aquí quiero mostrarles que ya hemos hecho la limpieza del cuerpo de aceleración y ha quedado bastante mejor que como estaba. Ya quedó bastante más limpia esa parte. Igual la parte interior ya está bastante más limpia. Ya nada más ahorita lo que estoy haciendo es quitar todo esto de silicón que le habían puesto. De este lado ya lo quité y les voy a mostrar los pedazos que quité. Ya estaban completamente tostados. Aquí les muestro los pedazos. Esto lo quité con una navaja, ya que sí estaba algo difícil, ya como estaba todo tostado el empaque, entonces nos dificultó un poco, pero hicimos palanca con un objeto metálico, con una navaja, y ya la podemos sacar. Sale de esta manera, ya todo tostado. Hay que procurar quitar todo el silicón posible para ya después poner nuestras nuevas ligas. Y bueno, aquí ya quitamos las ligas que ya están bien tostadas. Nada más hay que quitar todo este silicón para que quede lo más limpio posible. Ya como quiera la parte interna, lo principal, ya está limpio. Aquí ya vamos a colocar las ligas del cuerpo de aceleración. Voy a colocarle un poco de grasa para que permanezcan lubricadas y tarden algo de tiempo más en volverse a hacer quebradizas. Y pues vamos a colocarla. En esta parte vamos a colocar la liga que es más gruesa. Y la colocamos sin mayor problema. Ahora vamos a colocar del otro lado. Aquí en este lado vamos a colocar la pequeña. Aquí vamos a colocar un poco de grasa. Estoy utilizando grasa para carrocería y vamos a colocarla. Y aquí también ya la colocamos. Y bien, aquí les muestro, ya quedó atornillado. Simplemente lo colocamos y volvimos a atornillar. No hay mayor dificultad, tal cual lo colocamos. Solamente movimos un poco para que embonara los tornillos y atornillamos. No hicimos ningún otro tipo de movimiento. Ahora que ya está listo, que ya está limpio, ya vamos a volverlo a colocar en el carro. Y bien, aquí ya vamos a colocar nuevamente el cuerpo de aceleración. Simplemente lo tomamos de la siguiente manera y lo vamos a introducir. Nada más buscamos el hueco que quede colocado correctamente y lo empujamos hacia el fondo. Ubicamos aquí la entrada y lo empujamos para que quede lo más apretado posible y de forma recta. Ya nada más lo que resta es poner los dos tornillos para que ya no se mueva el cuerpo de aceleración. Vamos a colocarlos.
Bien, una vez que ya colocamos los dos tornillos del cuerpo de aceleración, ya lo que vamos a hacer es simplemente levantar esta parte del filtro y lo vamos a montar sobre la entrada del cuerpo de aceleración y vamos a empujar. Y bien, aquí empujamos de la siguiente manera, empujamos hacia enfrente. Ahora sí vamos a colocar los tornillos. Estos son los más largos. Ok, primero podemos utilizar la mano para irlo introduciendo y hacemos lo mismo para el otro lado para atorar. Ya que hicimos hacia adelante esta parte, ya que empujamos lo más posible, los tornillos se deslizan hacia abajo. Ya nada más lo que tenemos que hacer es apretar. Y bien, para apretarlos vamos a volver a utilizar nuestro dado de 6.5 milímetros. Igual vamos a utilizar la extensión y vamos a comenzar a apretar. Y listo, no hay que apretar de más porque podemos dañar los tornillos. Ya una vez que pusimos estos dos tornillos para sujetar esta parte, ahora sí lo que resta es volver a colocar nuestro filtro. Lo colocamos abajo, que embone muy bien y luego lo apretamos. Ya por último, lo único que vamos a hacer es colocar nuevamente el chicote del acelerador en su lugar. Lo colocamos de la siguiente manera. Y ahí queda en su posición. Colocamos el chicote del acelerador y posteriormente los dos arneses que nos hacen falta. Sería el arnés del sensor TPS, lo colocamos, y colocamos el arnés de la válvula jack. En mi caso no quité la válvula jack para limpiarla, ya que tiene muy poco que la coloqué, aproximadamente un mes o poco menos, entonces por eso no hice la limpieza de la válvula jack. Pero si ustedes no la han hecho, cuando desmontamos toda esta parte es conveniente quitar también la válvula jack para realizar su limpieza. Pues prácticamente sería todo. Ya nada más vamos a hacer la prueba de encendido de motor. Y bueno, aquí les quiero mostrar que ya hicimos la prueba de encendido y como pueden observar, el motor está funcionando correctamente. De hecho, tenemos el aire acondicionado encendido y no tenemos por ahí ningún tipo de problema. También, por si tenían la duda si era necesario calibrar el sensor TPS, como ustedes vieron, no hubo necesidad de calibrarlo, siempre y cuando hayan respetado el tornillo de calibración, que no lo hayan tocado. Pero prácticamente solo es colocar el sensor, atornillarlo y prácticamente es todo. De momento es todo lo que les quería mostrar por este video. Espero les sirva y espero les ayude si es que quieren realizar este proceso. Hasta la próxima.